Ok, se me cortó en la grabación, pero quisiera redondear justamente el tema de balances de energía en procesos cerrados con el tema más importante, que sería recordarles, chiquillos, que esto viene de la primera ley de la termodinámica. Bueno, toda esta mini clase va en pos de lo mismo, que la variación de la energía interna de un proceso es igual a la adición o la sustracción de calor y trabajo. No es nada más que eso. Y ahora vamos a pasar con el balance de energía en procesos abiertos, que son los procesos más importantes en la industria. ¿Por qué? Porque en cualquier empresa productora siempre va a haber flujos de X cosa, para allá, para acá. Ustedes se paran afuera de cualquier empresa, por ejemplo afuera en el NAP, y van a ver que está lleno de tubos. Naturalmente por esos tubos va moviéndose algo. Y para ejemplificarlo, uno de los casos más importantes en la termodinámica justamente es la invención de mejor dicho, el funcionamiento de la máquina térmica. ¿Cómo funciona esta máquina? Consta principalmente de 4 partes: la caldera, la turbina, el condensador y la bomba. Y a mi criterio, 2 de las partes medulares de esta máquina son la caldera y la turbina. Dentro de la caldera, imagínense un tarro que está lleno de agua líquida, el cual calentaremos de tal forma que el agua líquida pasa a fase gaseosa a la máxima presión posible. Naturalmente, por una diferencia de presiones, recuerden que los fluidos siempre van donde hay menor presión. Como hay mayor presión dentro de la caldera que fuera, naturalmente el gas escapa rápidamente y viaja hacia la turbina, y en ese intertanto el gas, naturalmente por el trabajo de flujo, si se quiere, empieza a mover las aspas de la turbina, y estas empiezan a girar sobre su propio eje, y este movimiento generalmente va a estar asociado a un rotor. Ahí ustedes posteriormente, cuando pasen al sistema eléctrico, van a ahondar más profundamente en eso, pero el rotor va a hacer que varíe el campo magnético dentro de este subsistema, y eso a su vez va a hacer variar el campo eléctrico, y finalmente se obtiene el tema de la electricidad. Esta máquina generalmente se ocupa para justamente eso, para generar electricidad. Bueno, esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer principalmente a través de procesos abiertos a presión constante. Y como claramente les dejé en la PPT, aparece todo el arreglo matemático que se hace de lo que ya sabemos de la primera ley de la termodinámica, solo que se considera presión constante, y aparece justamente todos los arreglos matemáticos aquí, y se los voy a explicar de forma más general acá. Desde un punto de vista físico-matemático, la entalpía, que es igual a H más PV, como ya se lo había mencionado, no se lo había mencionado, no solo representa la energía interna más el trabajo de presión por volumen, que se conoce también como energía de flujo. La energía de flujo no es más que la energía que necesita un fluido para ingresar a un sistema, que ya es un sistema, pónganle ustedes, cerrado, y ya está lleno de ese fluido. La energía necesaria es justamente el trabajo flujo, sino que se convierte en una herramienta fundamental para analizar procesos energéticos a presión constante, que son muy comunes en ingeniería. Utilizaremos la entalpía para cuantificar intercambio de energía en sistemas abiertos, como mezclas de gases, reacciones químicas o procesos de flujo estacionario. Los procesos de flujo estacionario son los que veremos con mayor frecuencia durante el curso. O sea, spoiler, es como la mayoría del curso de aquí en adelante. La clave es que a presión constante el calor transferido al sistema se refleja directamente en un cambio de entalpía, lo que nos permite calcular con precisión la energía necesaria para calentar, enfriar o transformar sustancias sin tener que desglosar cada componente microscópico de la energía interna. Bueno, aquí quédense con lo más importante. Después de hacer todo esto arreglide, nos queda que el calor es igual a los moles por delta H, que sería el cambio de entalpía. Esa ecuación es muy importante. Ya hablamos de esto sobre la entalpía, que no es nada más que un arreglo matemático de la primera ley de la termodinámica a presión constante. Es solo eso. Y para realizar los posteriores análisis aparece algo muy muy importante, que se llama el calor específico a presión constante, típico CP. No es más que la derivada parcial de la entalpía respecto a la temperatura a presión constante. Y se utilizará para relacionar cambios de la temperatura con cambios de entalpía, lo que nos permitirá integrar procesos de calentamiento o enfriamiento mediante la ecuación delta H es igual a la integral de Cp por dt.
Esto en la práctica nos permitirá determinar la cantidad de energía necesaria para alcanzar una temperatura deseada, calcular variaciones de entalpía en reacciones químicas o procesos industriales, evaluar la eficiencia energética en sistemas de flujo o máquinas térmicas. Mencionarles que el CP, que es el calor específico, se puede entender como la cantidad de energía que tengo que ingresarle a una sustancia para aumentar 1 grado Celsius su temperatura. Ahí después lo vamos a ver con más detalle en las próximas clases. Y esto, en resumen, nos permite conocer la entalpía y su relación con el CP, nos proporcionará una herramienta directa y cuantitativa para proyectar y analizar cualquier proceso termodinámico a presión constante sin necesidad de medir energía interna directamente, que como ya lo hemos visto es demasiado engorroso y prácticamente imposible. O sea, esto nos facilita un montón el cálculo termodinámico. Vemos todo siempre de la vista macroscópica. Y recordarles que el CP varía de sustancia en sustancia. Por ejemplo, el agua de las sustancias que tiene mayor capacidad calorífica, o sea que aguanta mayor energía antes de subir 1 grado Celsius de temperatura. Hablando siempre comparando sustancias con la misma cantidad de masa. Eso lo veremos con posterioridad. Y bueno, sin más que desearle una excelente semana, le recomiendo revisar las fórmulas que me aparecen en pantalla, y frente a cualquier duda o consulta me mandan un correo, me escriben y con gusto